Muchas gracias a la doctora Monroy. Bueno, a continuación, pues me toca presentarme a mí mismo. Soy el doctor Rodrigo Vázquez Frías, soy gastroenterólogo y nutriólogo pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y en esta ocasión me di a la tarea de revisar cuáles eran los estudios que hablaban acerca de cuestiones de nutrición en los últimos congresos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Vázquez Frías y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los ecos en nutrición pediátrica. Como ustedes perfectamente sabrán, bueno, pues no pudimos ir al congreso de la DDW en este año. Sin embargo, los abstracts fueron publicados y se revisó para ver cuántos abstracts y de qué tipo hablaban acerca de la cuestión de nutrición pediátrica y me di a la tarea, pues, de mostrárselos con el objetivo de discutir acerca de los temas más relevantes de cuestiones de nutrición. Lamentablemente solamente existió o solamente se reportó un estudio acerca de cuestiones en el ámbito de nutrición, específicamente en el área de nutrición pediátrica. Este es un estudio, fue un ensayo clínico controlado, el cual tuvo como por objetivo evaluar dentro del ensayo clínico que actualmente se está llevando, cuál era el impacto nutricional relacionado con el uso de una dieta baja en FODMAPs. Como ustedes bien saben, está en tendencia, podríamos decir un tanto en cuanto de moda, el uso de este tipo de dieta en pacientes adultos con síndrome de intestino irritable y existen algunos ensayos clínicos al respecto en niños. Este fue, como les comentaba, fue un ensayo clínico controlado en el cual se identificaron los contenidos de macro y de micronutrimentos en 15 niños que se encuentran en el brazo de tratamiento que fue asignado a FODMAPs, más bien son escolares y adolescentes, y utilizando un programa que permitía identificar cuántos nutrimentos estaban consumiendo, evaluando la dieta también en cuanto al número de tiempo de comidas y de colaciones consumidas. Y ellos lo que se dieron cuenta es que comparando desde un punto de vista basal, cuando lo comparaban a después de un intervalo de tratamiento 2 semanas después en este grupo de pacientes que tuvieron FODMAPs, se dieron cuenta que los pacientes que son sometidos a este tipo de dieta presentan un incremento en los tiempos de comidas, es decir, en un intervalo de 3 días, subió de 7.1 a 8.1, es decir, un tiempo de comida más. Pero también se disminuía el aporte calórico, se disminuía el consumo de hidratos de carbono, se incrementaba el consumo de vitamina E, se disminuía el consumo de sodio, pero quizá lo único que pues, llamaba un poquito la atención y que a lo mejor no es tan adecuado es que disminuía la cantidad de hierro que se consumía. Este no es el resultado de la eficacia del ensayo clínico, sino simplemente fue un análisis en cuanto a los micro y macronutrimentos y por lo tanto ellos concluyen de forma pues temporal hasta el momento que aparentemente la calidad de la dieta mejoró con una dieta baja en FODMAPs, con un incremento en el número de tiempo de comidas. Sin embargo, antes de poder recomendar ampliamente esta dieta, se tiene que hacer más estudios. Después, bueno, pues nos fuimos a revisar o a presentar los trabajos que se presentaron en la reunión anual de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición. Y hay un estudio, el cual es un estudio de cortes, pero también que evalúa esta situación del uso de FODMAPs en los niños, en el caso específicamente del síndrome de intestino irritable. Fue una corte de niños de 8 a 18 años, cuyo objetivo fue evaluar la eficacia, factibilidad y seguridad de una dieta baja en FODMAPs, y esto se hizo a través de un cuestionario, que se hizo un cuestionario de forma basal a las 3 semanas de eliminación, a las 4 semanas de la reintroducción y a las 4 semanas de mantenimiento. Se incluyeron 40 niños, el 73% fueron mujeres con una mediana de edad de 14 años. Y lo que se encontró es que, si bien es cierto, hay muy poca apego a la dieta, es decir, no todos llegan a la fase de reintroducción, a la fase de mantenimiento. Digo, aunque esto es una muestra, es casi un estudio piloto, son muy pocos los pacientes que se enrolaron en esta parte del estudio. Lo que sí se observa es que sí se logra en las primeras semanas de fase de eliminación mejoría en la gravedad del dolor, mejoría aparentemente en la forma de las evacuaciones y aparentemente un incremento en la calidad de vida.
de tal forma que con este estudio se puede identificar que el apego, la adherencia a una dieta baja en FODMAPs va disminuyendo con el tiempo, que esa es una de las principales problemas que presentan este tipo de dietas, que aquellos niños que logran completar la fase inicial de eliminación sí experimentan mejoría en el dolor abdominal y en la calidad de vida. Sin embargo, muy pocos logran completar esta fase y por lo tanto, a pesar de que cada vez más estamos empezando a ver más de estos estudios, hasta el momento está perfectamente claro que todavía no tenemos la suficiente evidencia como para recomendar este tipo de dieta y creo que tenemos algunas otras alternativas antes de llegar a proponer estas modificaciones de tales. También en esa misma reunión se presentó un estudio, el cual me pareció bastante curioso y algo importante, que hablaba acerca, cuyo objetivo fue evaluar si la ingesta de grasa de leche de vaca y los niveles de ácidos grasos séricos correlacionaban con el grado de esteatosis hepática. Y esto por ciertas comunicaciones acerca de que la ingesta de las grasas, específicamente de la leche de vaca, pudieran llegar a tener una correlación inversa con el grado de esteatosis hepática. Y entonces se enrolaron a 247 niños entre 8 y 17 años, estando la mayoría de ellos en un índice de masa corporal que los colocaba con obesidad. Y lo que se identificó es un estudio descriptivo en el cual se mostró que la ingesta media de grasa láctea fue de 10.5 gramos al día, es decir, entre un rango de no consumir nada de grasa láctea hasta 44.5 gramos al día. Y la mediana de proporción de fracción de grasa fue de 4.6%. Y lo que se encontró es que la ingesta diaria de grasa correlacionó de forma inversa con la fracción de grasa en el hígado y permaneció de forma significativa después de controlar por grasa total e ingesta calórica total. De hecho, se mostró que específicamente el ácido isomargárico correlacionó de forma inversa con la fracción de la grasa. De tal forma, lo que pone en relieve este estudio, que aunque todavía no es nada contundente, pareciera que la ingesta de grasa láctea y la concentración plasmática de ácidos grasos de cadena ramificada resultante de esto, encontrados en la grasa láctea, correlacionaron de forma inversa con el grado de esteatosis. Tal forma que esto abriría una hipótesis, ¿no?, acerca de que probablemente la ingesta de grasa láctea podría llegar a tener un efecto protector para la esteatosis hepática, pero obviamente se requieren mayores estudios para corroborar estos hallazgos antes de poder emitir una conclusión al respecto, ¿vale? Pero es algo que tenemos que tener en la mira con el objetivo de las intervenciones que pudieran llegarse a hacer desde el punto de vista nutricional para el manejo del hígado graso, específicamente ya de la esteatohepatitis. Por otro lado, lo que me dio mucho gusto y pero me llamó mucho también la atención es que allá hay una gran cantidad de artículos o de presentaciones de trabajos acerca de los desórdenes de la alimentación a nivel en pediatría. Y es algo que tenemos que todos los profesionales de la salud, específicamente el gastroenterólogo pediatra, pero en general todo profesional de la salud que tiene que ver con cuestiones de atención a pacientes pediátricos, tenemos que tener en la mira. Recordar que los desórdenes de alimentación en pediatría requieren un manejo multidisciplinario en el cual el gastroenterólogo pediatra forma parte, ni siquiera necesariamente tiene que ser la parte que dirige, pero sí es uno de los que tiene que estar participando en el aspecto de entender, ¿no?, estar abierto ante las posibilidades que se pueden presentar, pero sobre todo de conocer estos trastornos de alimentación en pediatría. Y uno de los puntos importantes que muchos de los que trabajamos a nivel institucional y que vemos niños con falla intestinal, ¿no?, secundario al síndrome de intestino corto, nos hemos dado cuenta, no es algo nuevo. Sabemos perfectamente que los niños presentan trastornos de alimentación en pediatría, mucho rechazo, ¿no?, neofobia o rechazo a la alimentación oral, derivado de que como parte de del propio manejo que les estamos dando habitualmente a estos pacientes, muchas veces los estamos poniendo a lo mejor con una alimentación enteral, en infusión continua, y en ocasiones se nos olvida estar dando estimulación a nivel de la oralidad. Entonces, actualmente unos criterios recientes establecen que el desorden de la alimentación en pediatría establece ciertos criterios, ¿no?, para poder establecer que existe este desorden de alimentación en pediatría. Y tiene que ver con dependencia de los alimentos enterales para mantener la nutrición, dependencia de suplementos orales para mantener la nutrición y disfunción de las habilidades de alimentación
que resulta en no consumir una dieta apropiada para la edad. Entonces, lo que ellos hicieron fue hacer un estudio retrospectivo de expedientes de niños con falla intestinal, que esta falla intestinal era secundaria a un síndrome de intestino corto. Y se recolectaron los datos cada 3 meses en los primeros 2 años y cada 6 meses hasta los 4 años, con el objetivo de identificar cuál era la evolución desde el punto de vista nutricional, de crecimiento antropométrico, pero sobre todo si presentaban desórdenes de la alimentación. Entonces se pudieron identificar 28 expedientes, el 46% de estas correspondieron al sexo femenino. Como es bien sabido en este grupo de pacientes con falla intestinal, con síndrome de intestino corto, la prematurez es un antecedente muy importante. Hasta el 82% tenía este proceso, es algo muy alto, pero bueno, el 82% tenía el antecedente de prematurez y un 57% inclusive tenía antecedente de enterocolitis necrosante. De estos pacientes, 4 fallecieron. Estos 4 que fallecieron, todos mientras estaban obviamente con la nutrición parenteral, pero el resto pudieron ser destetados de la nutrición parenteral a una edad media de 10.8 meses, la cual se me hace pues muy adelantada, ¿no? O sea, es de forma muy temprana. La edad media de destete inclusive de la alimentación enteral fue de 15 meses, es decir, consiguieron la oralidad por completo en la inmensa mayoría de estos pacientes. Lo que sí se observó evidentemente es que desde el punto de vista antropométrico, pues son pacientes que son normalmente un poquito más chiquitos. A lo largo de todo el estudio, la mediana de la talla de la edad fue baja, fue un Z-score de -2, pero la prevalencia de los desórdenes de la alimentación cuando se tomaban en cuenta los 3 criterios, pues fue del 100%, del 76, 68 y 70% al 1, 2, 3 y 4 años de edad. Sin embargo, pues muchas veces uno de los criterios de la alimentación por vía oral puede ser desde el punto de vista iatrogénico, porque inclusive nosotros mismos lo estamos haciendo. Entonces, cuando tomamos en cuenta los otros 2 criterios, vemos que la prevalencia de estos desórdenes es del 80, 70, 62 y 50%. Tal forma que lo que pone en relevancia este estudio es que recordar que los trastornos de alimentación son prevalentes en los niños con síndrome de intestino corto, que tenemos que tomar en cuenta al momento de estar dando el manejo multidisciplinario, pero sobre todo cuando estamos a cargo de estos pacientes, estar identificando estos trastornos de la alimentación. Y por último, uno de los trabajos que se presentó también en la parte latinoamericana fue un estudio retrospectivo en el cual se evaluaron los datos de expedientes con diagnóstico de pancreatitis aguda, acorde a los criterios del grupo INSPIRE. El estudio incluyó 32 pacientes con 51 eventos de pancreatitis aguda. La mediana de estancia hospitalaria fue de 8 días. Y el objetivo de este estudio era identificar cuáles eran los factores de riesgo que estaban asociados con una estancia prolongada. Y lo que se encontró es que de todos los factores que se habían revisado y que se analizaron, a través de un análisis multivariado se encontró que el uso de antibióticos incrementaba de forma muy importante el tiempo de estancia y que muchas veces este uso de antibióticos ni siquiera se encontraba indicado, ¿no? Ya que sabemos que el uso de antibióticos se está reservando en el caso que sea una pancreatitis necrosada, ¿no? Que tuviera algún tipo de problema. O sea, tiene indicaciones bien claras que muchas veces no se siguen. Pero todos los puntos tuvo que ver que la nutrición temprana, es decir, el establecimiento de la alimentación por vía oral o inclusive enteral antes de las 72 horas de internamiento, se encontraba asociada con una reducción en el tiempo de hospitalización. No hubo diferencias entre edad, recurrencia, etiología, comorbilidad, uso de nutrición parenteral y ciertas características bioquímicas al ingreso. De tal forma que este estudio pone de relevancia lo que, bueno, pues ya sabemos que tenemos que seguir nuestras guías, porque sabemos que el uso de antibióticos, pero sobre todo la aplicación de una nutrición enteral temprana impactan en el tiempo de hospitalización. Por lo tanto, a nivel de conclusiones de los artículos y de los abstracts y de los pósters que pudimos revisar, establecemos que una dieta baja en FODMAPs para los niños con síndrome de intestino irritable es algo que se encuentra todavía en estudio, aún faltan más ensayos clínicos y por lo tanto no está recomendado como tratamiento de primera línea. La ingesta de grasa láctea podría tener un efecto protector de la esteatosis hepática, habrá que confirmar esta teoría. Los trastornos de alimentación en pediatría son frecuentes en niños con falla intestinal, secundario a síndrome de intestino corto, y la alimentación temprana en el manejo de la pancreatitis aguda está asociada con una disminución en el tiempo de hospitalización. Muchísimas gracias.